Muy buenas tardes, bendiciones. En esta ocasión nos convoca esta 14ª conferencia Orlando Costas, la cual tiene como eje central las mujeres en liderazgo en el contexto de la misión integral. Es para nosotros de gran satisfacción tener la oportunidad de escuchar de primera mano la experiencia de mujeres líderes en esta temática. Conocer sus vidas, ministerios y trayectoria nos permitirá ampliar nuestras perspectivas al respecto, así como también aumentará nuestro deseo para seguir llevando el Evangelio considerando su integralidad. El Evangelio no se debe limitar solo a ser proclamado, sino que debe ser manifestado en las personas a quienes se les comparte, tomando en consideración sus contextos y esperando la transformación del ser humano y de la sociedad. Quiero dar paso de inmediato en este momento a nuestras panelistas y darle la bienvenida a Eliseth Lima Sasa, Doris García Rivera y Ruth Eunice Rodríguez de Orantes. Iniciaremos de inmediato con las presentaciones de nuestras panelistas y a la vez comenzar con su primera intervención. Quiero dar una breve reseña de quién es Eliseth Lima Sasa, una trayectoria ministerial por más de 30 años ligada a lo que son los contextos islámicos, actual vicepresidenta de la Cooperación Misionera Iberoamericana, colabora en diferentes organizaciones cristianas, es consultora en el ámbito de la salud mental e interculturalidad y parte de la comunidad de catalizadoras del movimiento Lausana. Sin más preámbulo, bienvenida Sasa, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta presentación, por el privilegio que tengo de saludarles en este momento, en esta conferencia, con un tema tan relevante, tan significativo, sobre todo que trae ese aspecto encarnacional. Estoy bien y les saludo en esta conferencia con mucho gusto. Espero que podamos pasar un tiempo precioso juntos, juntas. Así será, así será. Aquí queremos de una vez aprovechar el tiempo y hacerte una primera pregunta. ¿Cómo tú en esta tarde pudieras compartir brevemente tu historia en el desarrollo de tu liderazgo y el contexto en el que actualmente te estás desenvolviendo? La historia del liderazgo es una historia que va tomada de la mano con la historia de nuestro encuentro con Jesús. No podemos hablar de un liderazgo cristiano, de un liderazgo de servicio que esté desconectado o fragmentado. La palabra liderazgo ha tomado muchas dimensiones en ese tiempo. Siempre que estamos viajando o entramos en una librería, hay un montón de libros sobre liderazgo. Y es una palabra que en algún momento nos desafía, nos reta, nos incomoda, pero tenemos que empezar a pensar el liderazgo de un punto de vista de servicio, de encarnación, parecido con Cristo. Y de mi parte, desde los 15 años, cuando entregué mi vida al Señor, empecé a servir en diferentes contextos y en los últimos años he servido en organizaciones como en PMI, en otras organizaciones de desarrollo, en Norte de África, Asia y en distintos contextos. Ha sido un aprendizaje de servicio, un desafío, porque todavía en algunos contextos la mujer no es muy bienvenida como líder, pero he sido muy afortunada, muy bendecida de trabajar en un contexto con hermanos que me han también acogido y que me han ayudado a desarrollar. Entonces ha sido un caminar de discipulado profundo, un caminar de conocer, de sentarme en las mesas y caminar por distintos desiertos también en esos contextos, aprendiendo a servir, aprendiendo que el liderazgo trae en su corazón el liderazgo cristiano, la marca de Cristo, y apunta para Jesús, apunta para su encarnación, para su servicio. Y el liderazgo también trae un aspecto profético, como también decía Orlando Costas, ¿no? Muchas veces, que apunta para también una denuncia de las injusticias, del abuso y de tantos aspectos que hoy existen algunos tipos de liderazgo. Entonces, ha sido un caminar de aprendizaje, un caminar de transformación, entendiendo mi vulnerabilidad y ofrendando mi vida para la gloria de Cristo y a servicio de su iglesia, de su comunidad y del mundo. Qué bendición. Muchísimas gracias, Asa. Vamos a ver el punto de vista de Doris García Rivera. Voy a mencionar un poquito su trayectoria. Fue la primera mujer que dirigió el Seminario Evangélico de Puerto Rico, 2014-2019, misionera de los Ministerios Internacionales de la Iglesia Bautista Americana. Actualmente es coordinadora académica del programa Caminos para el Mañana en el Seminario Teológico de Lexington, mentora en el programa Latinas en Liderazgo, ministra ordenada de las Iglesias Bautista Americanas, escritora, conferencista, profesora, muchas cosas que queremos dejarla de que en punto suspensivo para dar paso a que Doris nos diga, Doris, desde tu punto de vista, cómo tú compartes brevemente tu historia en el desarrollo del liderazgo y en el contexto en el que actualmente te está desempeñando. Primero que nada, agradezco la oportunidad de estar en esta conferencia con estas compañeras tan especiales, donde como mujeres hacemos camino al andar. Y este es un momento kairos, un momento donde el liderazgo de la mujer
debe estar al frente, debe estar activo, debe estar cambiando y transformando procesos de vida. Mira, para mí el liderazgo, ¿verdad? Desde el contexto de aquellos y aquellas que seguimos a Jesús, es servicio, es crecimiento y es acompañamiento mutuo. En momentos uno es líder y guía y en otros momentos uno se encuentra como soldado raso. Sabe que está siguiendo las pautas, ¿verdad? De otros y otras que son líderes. Y en ambos casos uno adquiere experiencias, adquiere habilidades, herramientas para entonces uno desarrollar, ¿verdad? Esos espacios de guía y de servicio. Así que para mí el liderazgo se nutre de muchas experiencias de vida y 3 factores fueron claves en mi historia como líder. La primera es el amor a Dios, el amor por Dios. La segunda fueron mis estudios en las ciencias y la tercera es modelaje, ¿verdad? Del liderazgo de otras personas. Mira, yo de chiquita quería ser monja porque me crié en un colegio católico con las hermanas salesianas y de verdad me enseñaron esas hermanas a disfrutar el espacio sacro y amar a Dios. Por otro lado, mi abuela fue una persona matriarca en la familia, que igual su modelaje y su servicio cimentó en mí, ¿verdad? La primacía de Dios y la primacía del servicio. Así que mi amor por Dios moldeó ese deseo de servir y por comunicar el mensaje del Evangelio en toda su integridad, así como Rose Costas mencionó en Liberating News. Segundo, mis estudios graduados en las ciencias médicas fortalecieron mi análisis crítico, mi amor por la lectura, el hacer preguntas a veces inconvenientes y el trabajo en equipo. Además, yo creo que ese momento de mi vida me ayudó a desarrollar la estamina para las largas horas de servicio en el ministerio misionero, pero también como presidenta del seminario, como ejecutiva de los Bautistas por la Paz, ¿verdad? Y en el estudio. Y finalmente señalo el modelaje de personas en mi vida. Mi abuela, doña Monse, que ella me mandaba a darle agua a los muchachos que estaban en la cancha jugando y yo peleando con ella, pero a través del tiempo me di cuenta, ¿verdad? Esa manera de ayudarme a mí a servir y a crecer, yo como líder, ¿verdad? Posteriormente. Y luego yo escuchaba a mi abuelita dándoles consejos. Otros modelos de liderazgo fueron mi profesora de microbiología, Lisa Curi, mi pastor Félix Castro Rodríguez, los hermanos de Limón y los hermanos y hermanas indígenas de México con quienes serví y que me enseñaron tanto. Y por supuesto, Orlando Costa, quien fue vital para el desarrollo de mi conciencia misionera cuando estudié en Andover Newton. Excelente, qué lindo escuchar tu historia y poder ir cogiendo ahí nota de cómo nos va edificando. Queremos asimismo dar paso a la pastora Ruth Eunice Rodríguez de Orantes, quien es nuestra tercera panelista. La pastora es psicóloga también clínica, coordinadora de la pastoral de la mujer de la iglesia, ha hecho trabajos misioneros en Estados Unidos, docente en el Seminario Bautista Latinoamericano, pertenece al Concilio de Pastoras Bautistas de Latinoamérica y también forma parte de las Mujeres Ecuménicas por la Paz en El Salvador. Su pastorado se caracteriza por la participación plena de las mujeres, jóvenes y niñas en la vida y misión de la iglesia. Ruth, bienvenida y damos paso de inmediato a hacerte a ti la próxima participación, que es la primera pregunta que estamos abordando. ¿Cómo tú puedes compartir brevemente tu historia en el desarrollo de tu liderazgo y en el contexto en el cual actualmente te estás desempeñando? Buenos días a todos y a todas. Una bendición compartir con ustedes esta experiencia de la 14ª Conferencia Orlando Costas. Permítanme primero agradecerle a Dios el don de la vida que me presta hasta este momento, que nos presta a todos y a todas, y también darle gracias a Dios por la oportunidad que tengo de volver a ver a mi querida hermana Doris, ver de nuevo a Lubián y conocer, aunque sea por estos medios de las plataformas de internet, a mi hermana Sasa y compartir con ellas esta experiencia. En respecto a la pregunta, quiero decirles que al escucharla solo me hace recordar el texto del profeta Jeremías, que dice: antes que tú nacieras, te conocí y te consagré. Particularmente siempre he sentido de que Dios ha ido formando a lo largo de mi vida, de las experiencias buenas y no tan buenas, mi carácter y también mi liderazgo. Y por supuesto que no puedo dejar de hablar de mi papá y de mi mamá, porque con ellos aprendí las primeras ideas de quién era yo y para qué había sido formada y criada. Les comparto brevemente, mi papá y mi mamá, 2 personas de origen obrero campesino, sin muchos estudios. Bueno, fueron a la escuela para aprender simplemente a leer y a escribir y a firmar, pero tenían una sabiduría increíble que me ayudó a mí a formarme como una potencial líder. Mi mamá era una persona que, esa es la idea que siempre tengo, nunca pidió permiso para tomar decisiones y hacer cosas. Y entonces, aunque nunca me decía nada, yo podía observar que las mujeres no necesitamos pedir permiso. Y mi papá, por su lado, fue un hombre excepcional que nos crió a sus hijos y a sus hijas en igual condición. Si mis hermanos podían jugar lo que ellos querían, yo también tenía la oportunidad de hacerlo.
Y si yo tenía obligaciones en la casa, también así la tenían mis hermanos varones. Así que eso me ayudó mucho, ¿verdad? Porque nunca escuché en mi casa un tú no puedes hacer eso porque eres mujer. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y luego en mi iglesia madre también nunca escuché esa frase. Nos permitían a los jóvenes, varones y señoritas, hacer lo que nosotros considerábamos bueno, nos permitían ser creativos y dirigirnos entre nosotros mismos. Y luego cuando fui al seminario también quiero decir que para mí fue un momento kairos, no solo de la obra bautista en El Salvador, sino de mi vida, de estudiar en un seminario donde los profesores y las profesoras, de nuevo, eran personas con una apertura increíble en esto de las mujeres. Y aunque estoy hablando de hace casi 40 años, de nuevo, nunca escuché hey, ¿qué andas haciendo por aquí? Eres mujer, este no es tu lugar. Nunca escuché tú no puedes. Así que eso me fue formando. También la guerra civil en la cual participé me formó y el exilio también. Todas las experiencias me han ayudado para ser lo que soy hoy como una líder eclesial. Y actualmente, bueno, tengo espacios como el Seminario Bautista Latinoamericano, la Iglesia Bautista Shekinah, que pastoreo por los últimos 25 años, y la Federación Bautista de El Salvador, que son mis espacios más frecuentes de liderazgo. Lo comparto con hermanos que yo puedo decir que son hombres que se han convertido, transformado y que nos vemos como iguales, nos apoyamos, ¿no? Y estamos ahí hombro a hombro tratando de construir el reino de Dios en este país donde hay muchas injusticias, donde la vida es complicada, pero aquí estamos, hombro a hombro, hombres y mujeres, sacando adelante el reino de Dios. Excelente, Ruth. Muchas gracias por tu participación. Vamos entonces a dar paso a la segunda inquietud o pregunta hacia nuestras panelistas. En este caso, vamos a comenzar contigo, Doris. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que has enfrentado en el desarrollo de tu liderazgo como mujer? Sería una parte A. Y la parte B es, ¿cuáles son algunas de esas experiencias que has tenido en la cual tú, ejerciendo tu liderazgo en colaboración con hombres también líderes? Háblanos un poquito de eso. Bueno, apunto varios desafíos que he encontrado en mi vida. Un primero es la discriminación por mi estatus social. Mis oportunidades de estudio fueron todas a nivel público y logré completar la maestría en microbiología en la Escuela de Medicina, ¿verdad? De la Universidad de Puerto Rico, pero mi origen es humilde, de clase trabajadora, y yo me crié en lo que llaman en inglés un proyecto público, ¿verdad? Un caserío, ¿verdad? Así que son para personas de bajos recursos. Entonces, era interesante porque nunca me invitaron a las fiestas de los estudiantes de medicina porque yo no era de la clase correcta. Así que por ahí va uno de los desafíos que te va carcomiendo la estima, ¿verdad? Tú no eres suficiente, tú no eres capaz, etc. El segundo desafío que yo enfrenté fue el manejo de la cultura y el lenguaje en los Estados Unidos. El sistema de educación superior tiene poca sensibilidad a la realidad de las personas de otras culturas. El racismo es expresado en microagresiones y en burlas, y fueron múltiples por mi acento, porque yo soy blanquita, decimos en Puerto Rico hincha, pero cuando abro la boca me sale el acento puertorriqueño, cuando hablo inglés. Pero yo inicié teología cuando ya yo tenía una maestría en microbiología, era investigadora, había publicado en revistas científicas, etcétera. O sea, sabía el idioma y sabía escribir a nivel académico con mente crítica. Pero no conocía, ¿verdad? Obviamente la jerga teológica ni los modelos utilizados en esa industria. Fue interesante porque en especial un profesor de Harvard me crucificaba todos los ensayos con las notas que a veces me puso, parece que no sabes leer. Así que eso me llevó a dudar de mis conocimientos y mi capacidad y afectó, ¿verdad?, mi estima. Ese fue un segundo desafío. Un tercer desafío ha sido pues en lo que llamamos el patriarquismo, o que Fiorenza amplía como el quiriarcado, donde el género se interconecta en toda esa pirámide, ¿verdad?, de dominaciones en las diferentes estructuras, donde cruza la raza, la clase, la edad, el género, la religión, la cultura. Como mujer, mi liderato estuvo preñado de afirmaciones como la mujer no puede enseñar, o esas ideas tenemos que trabajarlas un poquito más. O sea, se devaloraban mis insumos e ideas, y a veces se me invitaron a que yo usara mis habilidades femeninas para manipular. Experimenté triangulación tras bastidores para bloquear iniciativas, desinformación en las redes sociales sobre mi persona y acciones, experimenté la condescendencia, las microagresiones. Entonces, si tú actúas asertivamente con integridad y transparencia, eres mala, inconveniente. Y si actúas con sensibilidad y reconoces tus errores, eres floja, blandita, no tienes la fuerza. Así es que en Puerto Rico decimos palos y boga, y palos y no bogas, no hay manera. Pero sí tengo que decir que todos estos desafíos, aunque desgastaron, ¿verdad?, una parte de mí, porque uno tiene que probarse todo el tiempo, también fueron experiencias duras, y creo que estas experiencias nos fortalecen.
porque expanden nuestra visión de la realidad, pero también nos dan cierta empatía, ¿verdad? Para ver otros procesos con otras personas, en especial mujeres, y aumentan nuestra sabiduría, ¿verdad? Y tengo que decir que el respaldo familiar y sus valores, la presencia de Dios, o sea, la presencia del Espíritu fue vital para que yo me mantuviera, ¿verdad? En este servicio de liderazgo. Y otros líderes que creyeron en mí me impulsaron a través de todos estos desafíos, ¿ves? Y quiero sí compartir que algunos varones estuvieron presentes en esos espacios. Por ejemplo, Orlando Costas estuvo presente en ese espacio de mis estudios en Andover Newton, Víctor Mercado, y la creación de proyectos de desarrollo humano en Chiapas con mujeres no hubiese sido posible sin que hubiesen estado también estos compañeros, una serie de compañeros. O sea, que a la misma vez que presento estos desafíos, también tengo que decir que han habido espacios, ¿verdad?, de reconocimiento, de apoyo, y que uno puede encontrar aliados y aliadas en todos estos espacios. Y el espíritu los pone, pero también uno tiene que ser proactivo, ¿verdad?, para que esto se dé. Así que los desafíos están ahí, pero creo que también están los espacios para fortalecernos y sobrepasar los mismos. Qué bueno saberlo, que sí hay posibilidad de encontrar. Bien, muchas gracias, Doris. Damos paso ahora a Ruth, por favor, Ruth. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunos desafíos que has enfrentado en el desarrollo de tu liderazgo como mujer? ¿Y cuáles son algunas de las experiencias que has tenido en el momento de ejercer tu liderazgo en colaboración con hombres líderes también? Te escuchamos, Ruth. Quisiera comenzar respondiendo esta pregunta con una afirmación como creo que no podemos negar que nosotras, las mujeres, en el caso de en El Salvador, en la obra bautista, hemos sido llamadas a ejercer nuestra vocación, nuestro liderazgo en una sociedad, en un contexto machista. O sea, no nos engañemos, ¿verdad? Si bien es cierto, yo he tenido experiencias positivas desde mi infancia, con eso yo no niego que me ha tocado, como a todas las mujeres en El Salvador, en las iglesias, tener que, ¿verdad?, driblar toda esta cultura machista, patriarcal, androcéntrica y en muchos de los casos, lamentablemente, una cultura misógina, ¿verdad?, que atenta contra la dignidad de las mujeres. Entonces, he tenido experiencias, digo, difíciles, pero que con la ayuda del Señor he podido avanzar. Y, por ejemplo, recuerdo cuando yo era estudiante en el seminario y las iglesias siempre pedían al seminario estudiantes, seminaristas, para que fueran los fines de semana a sus iglesias. Y una iglesia del occidente del país pidió al seminario, mire, no tenemos pastor, necesitamos que nos manden un seminarista. Y bueno, los hermanos del seminario tuvieron que decir, mire, no tenemos, solo tenemos una mujer, si la quieren, bueno, y si no, se van a tener que quedar sin nada. Y creo que me aceptaron porque no querían quedarse sin nada, ¿verdad? Y tengo tan presente esa imagen, yo llegando a esa iglesia con 21 años de edad, con mi mochilita y mis cosas de fin de semana, y 2 diáconos de la iglesia esperándome en la puerta. Y yo me sentí como escaneada, como que me estaban pasando rayos X, ¿verdad? Ellos examinándome de pie a cabeza, de cómo iba vestida, de si me pintaba el rostro y todo eso. Y así como con muchas reservas y con muchas dudas de que si yo iba a ser capaz y qué podía hacer siendo mujer. Pero para honra y gloria del Señor, un año después que yo ya estaba graduándome del seminario, que tenía que dejar la iglesia, toda la iglesia y especialmente esos 2 hermanos estaban llorando, diciéndome qué pena que no podamos tenerla aquí con nosotros, pero me agradecieron ese tiempo que estuve con ellos. Así que fue una experiencia para una joven de 21 años, hace, no sé, casi 40 años, no era tan agradable. Y también he tenido otros momentos donde sí estoy con organizaciones eclesiales, de pastores, siempre, especialmente pastores de otras denominaciones, así con muchas reservas de querer hablar conmigo y de dirigirse a mí como una pastora. O también cuando a veces llegan personas de otras denominaciones a la iglesia, que pastoreo, siempre están diciendo, ¿y dónde está el pastor? Y cuando dicen, ahí está la pastora, y ellos a veces me saludan y todo, y me dicen, ¿y el pastor dónde está? Porque piensan que ser pastora es ser la esposa del pastor, y entonces tengo que así como muy tranquilamente explicar, ¿verdad? Que yo soy la pastora de la iglesia, que ahí no hay pastor y que yo ejerzo todo. Entonces, no es fácil o estar en contextos donde lo primero que las personas sacan son esos benditos textos, ¿verdad? De la mujer cae en la congregación y cómo uno puede explicar esos textos o de que la mujer tenemos que someternos a los hombres, porque el apóstol Pablo lo dice así. Entonces, no ha sido fácil, pero hemos ido con la ayuda del Señor saliendo adelante y las experiencias, como he dicho, en el contexto de los bautistas de mi denominación, porque aquí en El Salvador vemos varios tipos de bautistas, entonces
con los que yo convivo cotidianamente, constantemente. Son experiencias de mucho aprendizaje y de colaboración mutua. Ellos me invitan a sus iglesias a predicar, a bautizar, a casar, y ahí vamos compartiendo el ministerio sin esos estereotipos, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios, porque sí he tenido desafíos, pero también me he encontrado con hombres, ¿verdad? Pastores, líderes, que no tienen todos esos tabúes, ¿verdad? Que uno encuentra en otros espacios. Muchísimas gracias. Bueno, Sasa, ¿cuáles son algunos de esos desafíos en los cuales te has enfrentado en el desarrollo de tu liderazgo como mujer? Y la parte B sería, ¿cuáles son algunas de las experiencias que has tenido en la cual has tenido que ejercer tu liderazgo, pero también en colaboración con hombres, líderes en ese sentido? Muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy identificada también con lo que habló Ruth y también Doris en esos espacios que vamos construyendo. Y uno de los desafíos pasa un poco por lo que ellas decían sobre el tema de el heroísmo y la victimización. Sí, por ahí somos un poco blanda porque se hacen de víctimas, porque son muy melindrosas, porque son muy sensibles, porque las mujeres, porque las hormonas. Y bueno, son agresiones que sufrimos de alguna forma y que ahí estamos luchando muchas veces para hacerlo mejor, ¿no? Pero cuando entendemos que no pasa por ese lugar, también somos un poco liberadas de esta necesidad también de complacer y pasamos a un espacio de diálogo, un espacio de compromiso y también un espacio de entender y nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿no? Esta capacidad que Dios en su espíritu también nos va dando. Como decía Doris, la presencia del Espíritu Santo, ese soplo, ese ruah que nos impulsa a saber que somos testigos de la resurrección, que las mujeres fueron invitadas por Jesús a ser parte de este caminar misional. Isso nos llena. Y siempre que pasan esos desafíos, por ahí duele el corazón, pero volvemos a Jesús, al espacio que Jesús hacía para acoger a las mujeres, para invitar a las mujeres. Y eso es sanador. Isso é sanador. Entonces, esse espaço e essas críticas sobre victimizar, ou como também mencionou Doris também, e se somos um pouco mais fortes, mais firmes, ai, como somos duras, como essas mulheres que são muito heróicas, que querem fazer todo perfeito, e por aí quedamos em um baile que não é muito fácil. Então, esses desafios também passam por nossa personalidade, por um aprendizagem de uma espiritualidade profunda, de identificarmos com Jesus, com nossa identidade, de recuperar cada dia nossa identidade de hija de Deus, de ser discípula de Jesus. Isto é sanador. E também aqui, como pessoas das ciências, como Doris e também Ruth, eu creio que também nossa experiência em psicologia, em ciência, como Jesus nos ha levado a esses espaços, também nos ha ajudado que não querer victimizar-nos por ser mulher, não querer ser heróica, pero encontrar nosso lugar em la missão de Deus, porque somos invitadas por Ele a caminhar com Ele. E tenho o gozo também de tener em minha história, desde meu papá, meu abuelo, pero muitos hermanos que me han ajudado, que me han acompanhado, que podemos falar de tu a tu, que podemos falar como líderes que caminhamos juntos em la missão de Deus. Me gostaria de mencionar Federico Bertuzzi, que faleceu, um homem que en esta missão com a qual sirvo, nos apoyó muchísimo, siempre hablando de nuestro lugar. Y hasta sufrió, porque en cierta medida decíamos, no queremos una discriminación positiva, pero él siempre luchando para la legitimidad de algo que ya nos era legítimo, porque Dios nos dio esta legitimidad. Y podría mencionar un sinnúmero de hermanos que he trabajado en la misión, en los contextos de desarrollo, en los contextos comunitarios, que me acompañaron, que me ayudaron, que me desafiaron, que hablaron a mi vida. Entonces, quiero mencionar estes hombres de Deus que em sua experiência com Cristo han entendido que Ele nos ha hecho hombres e mulheres a sua imagem, que Ele nos chama a ser parte de sua missão. E quisiera que esta conferência fuera uma señal também de nossa compreensão, de nosso compromisso em contra do racismo, porque como dizia Doris, eu sou uma mulher negra, e esses espaços também de racismo, bueno, es negra, bueno, por eso se ríe tanto, por eso está así, está siempre tocando a la gente, a su cultura. También sabemos que tenemos el racismo muy fuerte en nuestra cultura y tenemos que seguir luchando. Y como dijo Orlando Costas, estamos hablando también de esos espacios.
Anunciar es también denunciar. Denunciar la injusticia, denunciar la opresión, denunciar la falta de oportunidad que Cristo nos ha dado, pero muchos espacios, muchas veces, no, las mujeres no tienen derecho a tener su voz. Y Jesús nos ha dado espacios para hablar, y gracias por ese espacio también, donde podemos hablar y compartir con hermanos y hermanas. Muchas gracias. Vamos así a pasar a la tercera pregunta. En este orden vamos a permitir que Ruth ahora sea quien conteste inicialmente. Ruth, ¿cuáles tú crees que son las aportaciones que las mujeres hacen en el liderazgo de la misión integral? Y en tu caso particular, ¿cuáles han sido tus aportaciones en esa misión integral, en ese liderazgo? Creo que una de las aportaciones que las mujeres hacemos en la vida y en la misión de la iglesia es nunca decir no, no importa lo difícil que sea. Y si no hay recursos, siempre ponemos nuestra creatividad ¿verdad? A volar y a trabajar, pero las mujeres siempre estamos diciendo, sí, démosle, vamos adelante, no importa las dificultades. Y cuando pienso en esta pregunta, me hace recordar a las mujeres que anduvieron en el movimiento de Jesús, cuando los hombres, ¿verdad? Llenos de temor, sus discípulos, lo dejaron y se fueron huyendo porque lo estaban capturando. Hay un texto que dice que ahí estaban las mujeres, al pie de la cruz, mujeres que le habían seguido a él desde Galilea, que habían surcado todos los desafíos a la par de él, y ahí en el peor momento de su vida, ahí estaban ellas, ¿verdad? O sea, y algunos pueden decir, sí, pero ellas no corrían tanto riesgo como los hombres, como los discípulos. Y yo digo, no, no es cierto, porque años después tenemos mujeres que fueron mártires por la fe. Y entonces creo que uno de los aportes es siempre estar detrás del arado, de no decir no, de buscar creativamente alternativas para ir solventando la misión de la iglesia. Y también de ir, siempre donde hay mujeres, siempre vamos a pensar en todas las posibles personas que necesitan. Quizás también por esa nuestra situación, ¿verdad? De ser mujeres, siempre vamos a pensar, ¿y dónde están los niños? Si vamos a crear una actividad, siempre vamos a pensar en los niños y siempre vamos a pensar en los adultos mayores, en los que tienen alguna capacidad especial. Entonces, creo que eso es un aporte que nosotras damos. Y en lo personal, creo que esta pregunta, la segunda parte de la pregunta la tendrían que responder otras personas, pero humildemente creo que puedo decir que el aporte que yo he ofrecido con mi liderazgo es un liderazgo democrático, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en mi iglesia los jóvenes me tutean o como diríamos nosotros me vocean y algunos adultos mayores así como, qué falta de respeto es eso, pero los jóvenes y los niños y las niñas se sienten que pueden estar conmigo y hablar conmigo y pedirme y decirme sus ideas con total libertad. Y entonces, tratando de ejercer un ministerio democrático, inclusivo, o sea, incluyente de todas las personas, o sea, sin dejar, siguiendo esa idea también del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces, venga hermano, bienvenida, venga hermana, bienvenida, el joven, bienvenido, el adulto mayor, bienvenido, todos somos necesarios para sacar adelante la misión de la iglesia en este mundo. Entonces, creo que mis humildes aportes van en eso, en tratar de modelar un liderazgo democrático, inclusivo, con una preferencia, por supuesto, preferencial por los que están siempre en desventaja. Entonces, le doy gracias a Dios que Él me ha sostenido, ¿verdad? Para hacerlo de esa manera. Ustedes, pues, cuando llegan a mi iglesia y preguntan, nunca me van a ver allá, ¿verdad? Siempre en los lugares más altos, siempre estoy ahí con el pueblo, siempre estoy sentada en las últimas sillas, porque creo que ese es el lugar de los líderes cristianos, es estar y confundirnos con el pueblo de Dios. Muy bien, Ruth, gracias. Continuamos contigo, Sasa. Una pregunta puntual. ¿Cuáles tú crees que son esas aportaciones que las mujeres en sentido general han hecho al liderazgo de la misión integral? Y en tu caso particular, ¿cuáles han sido las aportaciones a esa misión integral y al liderazgo? La misión integral entra en mi vida desde muy temprano, desde niña, acompañando a mi papá para intentar vender el algodón, el arroz, el maíz un poquito más caro. Y siempre sintiéndonos un poco oprimidos, porque el precio, porque la lucha de un agricultor tan sencillo del campo, y toda esta caminar de comprender un poco más la justicia del reino. Entonces, yo creo que esta justicia empieza a tocar y desafiarme
desde muy temprano, desde las historias de mis abuelas, de mi mamá, que nuestras vacaciones plantando, cosechando en el campo, y nuestra lucha por la dignidad humana, por ver la dignidad afirmada, y después en la universidad el encuentro con Don Samuel Escobar, Pastor Samuel, o también con Don René Padilla, su esposa Kathy, sus hijas, y tantas otras personas como Valdisto Inagel, el propio Cristian Giordano, también más tarde en mi caminar, y tantas personas hablando también de esta justicia del reino. Y la justicia es algo que me ha tocado toda la vida, porque la opresión es algo que me hace mal, y yo creo que hace mal a tantos de nosotros. Y ver que Jesús vino, que el Espíritu Santo es liberador y nos invita a caminar en esta libertad de ser igual, de ser humano. Entonces, yo creo que a partir de este lugar que estoy sirviendo, de las oportunidades que estoy teniendo, es un poco de servir encarnando la justicia de Dios y trayendo algunos aspectos de esa justicia para esta misionología. Y también es esta praxis de no simplemente hacer algo, pero también reflexionar, esa praxis que nos ayuda a entender, a cuestionarnos. Porque la teología de la misión integral nos ha enseñado desde temprano a hacer una teología de la pregunta, no solo de la respuesta, pero de la pregunta. Y yo creo que esos aspectos de la encarnación, de la vulnerabilidad, de la esperanza del reino, que de ser una voz profética, y desde ese lugar donde sirvo de campos de refugiados, donde he trabajado los últimos tiempos, en las caravanas migratorias, en los duelos migratorios, en el dolor del abuso de las mujeres, de las niñas, y desde ese espacio, yo creo que hay una contribución para decir que la misión integral nos invita a pensar nuestro caminar misionero, a pensar, a reflexionar. Y yo creo que la contribución viene de esos lugares. No es mi contribución. Traigo conmigo las marcas de estas niñas, de estas mujeres, de esos hombres, de estas personas que caminan por la justicia del reino, por la afirmación de la dignidad. Y un tema que he trabajado en mis monografías, en ensayos, es carama, en árabe, dignidad. La imagen de Dios, la restauración de la imagen de Dios, el reconocimiento de la imagen de Dios en cada persona. Yo creo que desde ese lugar que puedo sencillamente y humildemente contribuir para que esta misionología, esta teología abrace estos contextos en hospitalidad, acogida, dignificadora para la gloria de Dios y para que sigamos testigos de la resurrección. Gracias, Sasa. Continuamos contigo, Doris. ¿Cuál, desde tu punto de vista, son esas aportaciones que las mujeres hacen en el liderazgo de la misión integral? Y en tu caso particular, ¿cuáles han sido tus aportaciones a esa misión integral y liderazgo? Pues mira, ha sido una delicia, ¿verdad? Escuchar a mis compañeras compartiendo, ¿verdad? Las respuestas a estas preguntas. Y me uno a ellas en el sentido de que primero quiero identificar a qué yo me refiero con misión integral. Y siguiendo a Orlando Costa, quien escribió que la misión integral es la redención de, y cito, la humanidad en todas sus dimensiones. Cierro cita. Así que yo creo que nosotras tres estamos en la misma, ¿verdad? En la misma visión, en la misma línea que tuvo Orlando, de pensar en la misión integral, y uno de sus aspectos más esenciales es la recuperación de la dignidad humana, ¿verdad? Que Sasa mencionó. O sea que tenemos un valor como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios que no puede ser cuantificado. Simplemente es, y simplemente es dignidad que nos debemos unos a los otros, porque es en Cristo donde encontramos un sentido de valor, donde se define nuestra humanidad, pero también nuestra divinidad. Así que con esta interpretación, yo pienso que las mujeres participamos de la Missio Dei en los espacios concretos de vida donde estamos. O sea, que eso es en todos los espacios. Y en espacios donde se deteriora la vida plena y las posibilidades de desarrollo humano y espiritual. Aquí es donde yo pienso que como mujeres traemos toda nuestra humanidad, nuestras diversas formas de organizar, de interpretar la realidad, nuestros cuerpos con toda la sandunguería que tenemos, tú sabes, la musicalidad, nuestra materialidad, la creatividad, la ternura, pero también la fuerza y la resiliencia. Y a veces como Jesús rompemos, ¿verdad? Con la tradición y lo esperado. Y pienso, por ejemplo, en mujeres como Patsy Mink, que fue coautora del título 9, que es la ley que ordena la igualdad de trato para mujeres y hombres en la educación. Patsy solicitó, era una mujer extraordinariamente inteligente, solicitó medicina y no la aceptaron porque era mujer. Estudió leyes y salió magna cum laude, o sea, excelente, pero no la contrataron porque como tenía una hija, no podía trabajar fuera de horas. Así que ella decidió hacer su propio bufete de abogados y entró en la política y cambió la historia.
Así que yo pienso en mujeres como Dolores Huerta, activista de los derechos de trabajadores agrícolas, Antonia Pantoja, fundadora de Aspira en Puerto Rico. Pienso en teólogas y educadoras como Elizabeth Conde Fraser, como Loida Martel, cientos de miles de mujeres no conocidas que han trabajado y siguen trabajando en todos los ámbitos para acercarnos más al ideal del reino, ¿verdad? De equidad, de justicia y de paz. Así que en todo este contexto me incluyo como una más, simplemente una más, ¿verdad? Respondiendo al llamado y a la vocación que Dios ha puesto en mi corazón. Así que yo pienso que mi aporte ha sido en el desarrollo humano y la formación de cientos de seres humanos. Como líder de jóvenes y luego como misionera y profesora, traté de compartir y modelar una teología encarnacional, ¿verdad? De encuentro con Dios, de respeto al otro y a la otra, pero también integrando el anuncio y la denuncia del evangelio, ¿verdad? Participando de diferentes procesos de defensa de los derechos humanos. Y es interesante que yo adquirí conciencia crítica en los Estados Unidos en el encuentro con hispanos, porque yo viniendo de Puerto Rico, yo decía, ¿por qué los hispanos siempre están a la defensiva? Y no entendía el impacto del racismo y el discrimen. Así que esto me ayudó, y luego que lo recibí yo misma en carne propia, esto me ayudó a acompañar procesos de defensa de derechos humanos con hombres y mujeres en diferentes culturas y espacios, construir espacios formales e informales para que personas indígenas completaran sus estudios, desarrollaran su liderazgo y renovaran su valía cultural e histórica, que ahí tiene que ver la dignidad, como Sasa menciona, ¿verdad? Que esa dignidad está entre cuero y carne, está en nuestros genes porque fue dada por Dios. Y eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que valorarlo y hay que nutrirlo. Así que finalmente en Puerto Rico y Estados Unidos pienso que aporte al entendimiento de la misión integral, precisamente, al respeto y a reconocer la dignidad de las personas a quienes servimos a través de la educación, y en especial a través del Centro de Estudios de Misión Integral que creamos aquí en Puerto Rico. Como ejecutiva interina de los Bautistas por la Paz, pues logramos mantener esa organización y renovar el espacio de servicio para que muchas personas que hacen la paz pudieran continuar trabajando aún en medio de la pandemia. Y como presidenta del seminario, restituí parte de la salud de la institución, su visibilidad, pero también el rescate después del huracán María, ¿verdad? Que impactó y todavía Puerto Rico continúa sufriendo en la devastación, ¿verdad? Tenemos las marcas, el trauma de ese evento. Quiero terminar esta pregunta comentando que Orlando fue muy crítico de una misión inconsciente y de una misión al servicio de los poderes de este mundo. Y tristemente, en algunos espacios la misión se sigue realizando desde interpretaciones imperiales y excluyentes. Así que nuestros esfuerzos como mujeres en especial, desde esta perspectiva de misión integral, tienen que pensarse detenidamente y se tienen que diseñar con atención al respeto a los derechos humanos, a la participación y afirmar procesos de paz y equidad. A mí me parece que de esa manera estamos siendo leales, ¿verdad? Y siguiendo el ministerio de Jesús, los pasos de Jesús, que nos valoró de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros y de nosotras. Qué bello, qué bueno y qué bendición es poder escuchar sus historias. Y cualquiera diría, bueno, son nada más testimonios de vida, suenan muy bonitos, pero sabemos que durante el trayecto y durante su accionar, desde cada uno de sus contextos, ha sido difícil, ha sido una ardua tarea, pero sabiendo sí que siempre Dios ha estado con usted y lo seguirá estando. Muy bonito. Muchas gracias por esta hermoso compartir de su experiencia con nosotros. Vamos a ir entrando ya a nuestra última intervención de este panel. Y de hecho les solicito y les pido que una vez terminen con esa respuesta, entonces hagan ya la despedida formal de su participación para ir dando paso a lo que viene en esta conferencia. Y ahora vamos a comenzar contigo, Sasa. Vamos a hacerte una pregunta puntual desde tu perspectiva. ¿Cómo se apoya el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres en el liderazgo? ¿Cuáles recomendaciones tú darías con este historial que tú tienes y que todavía estás activa, esta nueva generación que viene detrás de ustedes? Quiero también, como decía Doris y Ruth, también hacer mención de tantas mujeres que me inspiran tanto y muchas anónimas. Quiero traer a la memoria mujeres de tantos países que no podría nombrarlas, pero que están marcando la historia. Mujeres que están haciendo una historia muchas veces tan anónima. Yo vengo aquí a hablar, pero hay mujeres que me empujan para este lugar y que no vemos cara, pero mujeres de norte de África, de Medio Oriente, mujeres de tantos grupos étnicos que muchas veces son marginados, que no son acogidos en esos espacios. Y de mis deseos y mi oración es ver más mujeres de esos lugares teniendo espacio y voz para contar sus historias, que certamente son historias de transformación que llenarán nuestro corazón de esperanza y hablarán de la justicia y del amor de Dios en medio al sufrimiento. Y quisiera hablar
que el sufrimiento es parte de nuestra historia, porque la vocación misionera, la vocación misional nos llama también a compartir el sufrir de Cristo. Y yo creo que ese sufrir, no sufrir que queremos sufrir, pero de ser acompañante en el dolor, acompañar en el dolor, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ser compañero en el dolor, en la esperanza y en el reino. Entonces yo creo que necesitamos en esta formación de líderes, mujeres, reafirmar el aspecto de la dignidad, vestida de dignidad, sonreír hacia el futuro con esperanza. Y invitar a estas mujeres, estas niñas, y yo creo que empieza con la niñez, estas niñas que están en situación de refugio, estas niñas mutiladas que tienen sus cuerpos mutilados, y tenemos que hablar, tenemos que traer estas historias. Estas historias son parte de nuestra misionología. No hay una misionología que no traiga esos aspectos de justicia, de derecho, de humanidad que hablaban mis compañeras Ruth y Doris. Necesitamos traer esos aspectos para una currícula, un curso en nuestros seminarios que pueda hablar de esos temas, que pueda encarnar. La teología necesita ser una teología para nuestra historia, una teología que dialoga con nuestro tiempo, una teología que dialoga con las realidades de nuestro tiempo. Y las mujeres, en muchos contextos, hay mujeres sufriendo, sin tener voz, teniendo sus cuerpos violados, teniendo su memoria violada, teniendo sus ideas violadas, sufriendo abusos tremendos. Entonces, yo creo que necesitamos crear espacios, crear oportunidades para formar y transformar. Una formación que no es transformadora no está comprometida con el Evangelio. Entonces, yo creo que algunos aspectos que hoy veo muchas personas caminando en esas caravanas de migrantes, en esos espacios de dolor, y tengo la oportunidad de estar en campos de refugiados, hablar sobre la hospitalidad, sobre la acogida, sobre la justicia, porque muchas veces criamos una teología desencarnada que no tiene ningún compromiso con la realidad. Jesús caminó comprometido con la realidad de la gente. El evangelio del reino es un evangelio comprometido con la realidad, es un evangelio que abraza la realidad, un evangelio que habla de un Jesús que está vivo, de un Dios que está vivo y que está actuando. Pero no podemos tener ese testimonio si no nos comprometemos, si nuestra misionología es meramente de la información y no de la transformación. Entonces yo pienso que reconocer, traer valores del reino para nuestra teología, para nuestra formación, para nuestra capacitación, y invitar más mujeres para traer su voz, su realidad, su contexto, para poder contribuir a esta formación misionológica, teológica y esa reflexión transformadora. Hay muchas mujeres que no han tenido esta oportunidad, y creo que hay muchos hermanos y hermanas que quieren crear ese hogar, ese espacio donde la voz de esas mujeres y niñas pueda ser escuchada. Y aquí, sí, insisto en las niñas, porque trabajando en contextos de la niñez, muchas veces esas niñas no tienen derecho de ir a la escuela, de estudiar, de hablar, de contar sus historias. Es necesario una teología de la pregunta, pero también de la escucha, que sepamos escuchar y abrazar a los que sufren en este caminar donde la voz de la mujer es importante para una misionología contextual y encarnada y hospitalaria para nuestro tiempo. Doris, desde tu perspectiva, ¿cómo se apoya el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres en el liderazgo? Mira, yo quiero traer a colación una estadística. Según Harvard Business Review, a pesar de que el 62% de las organizaciones sin fines de lucro son dirigidas por mujeres, los varones tienen más poder y recursos y ganan 27% más que las mujeres en promedio. Esto es solamente un ejemplo de todo el camino que todavía, ¿verdad? Tenemos que recorrer como mujeres en la educación y en los espacios, ¿verdad? Donde las personas son muy vulnerables. Así que a mí me parece que lo primero en términos del desarrollo de nuevas generaciones es acompañar procesos donde las mujeres podamos conocernos a nosotras mismas, y esto en directa relación con Dios, con nuestra cultura, con quienes nos aman y con valores, los valores del reino. O sea, saber que en Cristo mi humanidad, mi identidad, mi cuerpo, mi historia, mi ser se valora, se honra y se respeta. O sea, cuando yo entendí esto, eso fue un cambio en mi vida, porque yo sufrí, ¿verdad? Violencia de diferentes maneras en mi hogar, pero también a lo largo de mi historia como líder, como mujer. Así que el creer que Dios me da ese espacio, ¿verdad? Para ser persona y ser persona digna, me ayudó a creer en mis talentos, mi capacidad en conocer mi justa medida. Así que yo creo que una de las cosas que más podríamos acompañar es esos procesos de conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Y de esa raíz
de quiénes somos, de nuestra dignidad, de nuestro valor, ¿verdad? Como personas, independientemente de lo que traiga la vida, ¿verdad? Con los rechazos y las crisis y las dificultades. Pienso que un valor que debemos, ¿verdad? Acompañar en este proceso a las niñas, ¿verdad? Y a los niños en general, pero como está hablando de mujeres, pues a las niñas, es la necesidad de ser íntegras con nosotras mismas, de ser transparentes. Esto viene con una buena dosis de oración, de meditación, de respaldo colectivo, pero ese fortalecimiento de que hay cosas no negociables, que pues en este contexto de ser mujer nos empujan a, a, a soltar, nos empujan a abrir nuestras fronteras y nos hacen daño y nos hacemos daño. Entonces, esa parte, ¿no? De enseñar el ser íntegras, porque tenemos un valor extraordinario. Así que sustentar esa dignidad y el liderazgo desde la niñez también incluye proteger, ¿verdad? Ese espacio. Pienso que animar a las niñas a experimentar en la ciencia, en los deportes, en la cocina, en la salud, en la vida eclesial, no poner trabas, ¿verdad? En el crecimiento y la experiencia, pero sabiendo que hay espacios donde las niñas necesitan espacios de protección, ¿verdad? Espacios de justicia, de educación, de defensa. Y esos son pues, espacios diferentes que, como bien Sasa menciona, requieren, ¿verdad?, de otros tipos de organización y de otros tipos de trabajo, ¿verdad?, para que la misión integral se dé. Una segunda opción que yo pienso para el desarrollo de las niñas es poner y crear espacios para las jóvenes, en el liderazgo, en las casas, en las iglesias, en las organizaciones, oportunidades de participación, responsabilidades, ¿verdad? En comités, en juntas directivas, en proyectos caseros comunitarios, en esos espacios donde se desarrolla la organización de ideas, las herramientas para el estudio, la expresión pública, la autoconfianza. A mis nenas yo las ponía a predicar, yo las ponía a dar clases desde chiquititas, ¿no? Y eso rompe con los temores de la expresión, ¿verdad? Pública, pero también les ayuda a organizar sus ideas. Algo tan sencillo, pero que se va acumulando a través de los años y fortalece, ¿verdad? El liderazgo. Pienso que es necesario la creación de más programas para el desarrollo y la retención del liderazgo femenino. No hemos hecho un buen trabajo en identificar jóvenes con cierto liderazgo. Lo hacemos a nivel de iglesias, pero no a un nivel donde podamos catapultar a esas mujeres a los espacios de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones a nivel ejecutivo, donde ellas puedan abrir entonces más espacio para las mujeres. Pienso, por ejemplo, Joan Rodríguez, que ha abierto el espacio del Hispanic Theological Initiative con el programa de Latinas en Liderazgo, preparando mujeres para los roles ejecutivos en la academia, decanas, presidentas, ejecutivas de organizaciones sin fines de lucro, etc. Y por último, pienso que una fase bien importante es el mentoreo. Todas las mujeres somos líderes, todas, y lo expresamos en diversos roles de nuestra vida, como madres, como parejas, como empleadas, en todas las áreas de relaciones humanas, en las finanzas, negocios, ministerio, artes, etc. Todas somos líderes, pero no todas estamos llamadas a posiciones ejecutivas o ministeriales, ¿me entienden? O sea, una cosa es la vocación y el llamado, y otra son los roles donde expresamos esa vocación. Así que, ¿cómo identificar dónde Dios me está llamando? ¿Cómo identificar ese espacio, que no necesariamente es espacio eclesial, porque Dios nos ha llamado a servir en el mundo? Así que no hay espacio donde la misión integral no se pueda llevar a cabo. Así que el acompañamiento de mentores, de mentoras, para mí es clave en los procesos de discernimiento, en los procesos de establecer fronteras saludables, en los procesos de acompañar en las crisis, pero es identificar, ¿verdad? ¿Dónde voy a dar mi mejor servicio a Dios? ¿Dónde voy a dar mi mejor aporte como líder? Que puede ser en un espacio muy sencillo, pero bien esencial como ser madre, ¿verdad? Y ser trabajadora del hogar. Eso es un espacio precioso. Pero igual puede ser el ser profesora, el ser médico, el ser enfermera. O sea, hay tantos espacios donde yo creo que la misión integral en este tiempo tiene que romper con las imágenes de que solo se da en los espacios eclesiales. El espíritu se mueve sobre el caos y continúa moviéndose. El espíritu está recreando continuamente espacios de servicio, espacios donde el vulnerable, la vulnerable, las víctimas son alcanzadas, son renovadas, son rescatadas, son sanadas y no hay espacio donde el espíritu no pueda estar, porque es como el viento que se mueve y va donde quiera y el ser humano no lo puede controlar. Así que para mí, este espacio de este tiempo, este etos, con tantos retos, con todas las crisis, con tanto cambio, es un espacio extraordinario
donde el espíritu ya está moviéndose y donde las mujeres podemos traer la transformación y el cambio Amén. que Dios quiere para este tiempo. Así es, así es. Muchísimas gracias, Dori. Tremendos retos el pensar en todas esas oportunidades que tenemos. Vamos asimismo a dejar a Ruth para que ella dé su punto de vista. Ruth, desde tu perspectiva, ¿cómo se apoya el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres en el liderazgo? Bueno, yo voy a partir de mi experiencia. Creo que debemos de seguir animando a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes a crecer sin miedo, de sentirse dignas de realizar cualquier ministerio. Y cuando están pequeñas, de animarlas a hacer lo que desean. ¿Quieren jugar? Excelente. ¿Quieren hacer X cosa? O sea, nunca decirle a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, tú no puedes hacer eso, sino siempre decirle que nadie nunca te diga no puedes. Entonces creo que por ahí es un primer cosa que yo creo que debemos de seguir fomentando en nuestras iglesias, en nuestros liderazgos, que sean espacios donde las niñas, y los niños también, pero las niñas y las adolescentes y las jóvenes no sientan ataduras, que se sientan libres de hacer florecer todos sus talentos, sus virtudes, y que podamos abonar esos talentos y virtudes para la honra y la gloria del Señor. Si hay una niña, un adolescente y una joven que crece creyendo que lo puede hacer, será un instrumento útil para el reino de Dios. Por otro lado, creo que debemos de seguir tocando la tecla de toda esta cuestión teórica, ¿verdad? De filosófica, antropológica, como lo quieran, más teórica, de las mujeres no somos el sexo débil, las mujeres no somos el segundo sexo. Todas esas cosas, ¿verdad? Que las mujeres somos frágiles, que las mujeres somos emocionales, sí somos todo eso, pero también, o sea, somos fuertes y somos racionales, o sea, y que tenemos todo, la capacidad para ejercer cualquier actividad en la vida. Entonces, teóricamente tenemos que seguir, porque creo que hace unos años, cuando yo era más joven, se trabajaba eso constantemente. Ahora creo que hemos soltado un poco esa tecla creyendo que ya estamos en el reino de Dios. Y no, hermanos y hermanas, no estamos en el reino de Dios. Todavía falta camino que recorrer y trabajo que realizar para que hombres y mujeres nos sintamos imagen de Dios, plenos. Y entonces creo que en términos de las teorías feministas tenemos que seguir, o sea, enfatizando eso. También creo que los últimos 50 años, hermano, nos han ayudado a tener una lectura bíblica liberadora, ¿verdad? O sea, y entonces tenemos que seguir insistiendo en trabajar en nuestras comunidades la Biblia desde esa perspectiva, ¿verdad? Liberadora. Y no tener miedo de trabajar. Yo personalmente, cuando alguien sale con un texto de esos que supuestamente complicados, yo digo, no, esos son los que hay que trabajar con más ahínco y tener, o sea, una perspectiva bíblica que respalde toda esta visión nuestra de misión integral, de inclusión de hombres y mujeres, o sea, en el reino de Dios, en los lugares de liderazgo. Entonces, una lectura bíblica liberadora necesitamos seguir enfatizando. Otro punto que para mí es fundamental y que es un tesoro para nosotros los bautistas y que creo que no le sacamos su jugo, el verdadero jugo y el poder que tenemos, es que son nuestros principios bautistas. Yo, perdónenme, ¿verdad? Yo no logro entender cómo pueden haber pastores, líderes, iglesias que se llamen bautistas y que, conociendo y recitando los principios bautistas, sean iglesias jerárquicas, clasistas, racistas y todos los istas que puedan haber. Entonces tenemos que hacer constantemente relecturas de nuestros principios bautistas. Por ejemplo, o sea, el principio universal de todo creyente. O sea, todo creyente somos sacerdotes delante de Dios. Entonces, si es universal, es para hombres y mujeres. ¿Verdad? Y así releer nuestros principios. O sea, somos democráticos por naturaleza los bautistas. Y entonces en una democracia, ¿quién manda? Todo el mundo. No hay jerarquías. ¿Verdad? Entonces, una lectura de nuestros principios creo que es necesario y nosotros lo tenemos como un tesoro entre los protestantes, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos ese tesoro y debemos de sacarle el lucro, ¿verdad? Para fortalecer el liderazgo de las mujeres en el mundo de las iglesias bautistas. Y lo otro es, hermana, especialmente para las hermanas, que estamos en puestos de liderazgo, porque, ojo,
el ser mujeres no quiere decir que vamos a ser líderes diferentes. O sea, hay mujeres que son peores en su liderazgo que los hombres. Perdonen. Entonces creo que uno de los retos es las mujeres que estamos en puestos de liderazgo, denominacionales, paraeclesiales, eclesiales, en todos los niveles. Tenemos que modelar un, sí, ¿verdad? Liderazgos democráticos, incluyentes, donde todas las personas se sientan bienvenidas, que se sientan motivadas, incentivadas a tomar el trabajo del Señor como un regalo, ¿verdad? Entonces también está de nuestra parte las que ya hemos logrado, porque otras mujeres antes que nosotras no lo lograron. Yo soy heredera de una experiencia de mujeres que estudiaron teología y no pudieron ejercer su vocación porque al volver a sus denominaciones o iglesias no les abrieron espacio. Soy heredera del dolor de mujeres bautistas que tuvieron que buscar como estrategia casarse con pastores para poder ejercer esa vocación que sentían quemándoles por dentro, porque sabían que por ser mujeres nunca les iban a permitir. Entonces, ahora que nosotras tenemos un poco allanado el camino, tenemos que seguir trabajando para abrir caminos, autopistas, veredas, lo que sea, para que otras mujeres también puedan sentirse dignas en el reino de Dios. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Temas para pensar en esta tarde. Vamos asimismo entonces a dar el cierre de parte de nuestras panelistas para que den su palabra final. Previo a esto, luego de esto, más bien, vamos a tener el tiempo de sesión de preguntas y respuestas, pero lo escuchamos con el cierre de esta parte. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta conferencia, con mis compañeras, con ustedes, y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Sí, el viento sopla, el viento sigue soplando, el viento sigue trayendo historias de redención, de vida, de renovación. Y como decía mi compañera Doris, en el caos, Deus está creando algo nuevo e nos está impulsando. Eu sei que estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos de distâncias, tempos de medos, de alejamento, de enfermidades mentais e tantos outros temas. E neste tempo, Deus está obrando. O Espírito está soplando. E gostaria de invitar-lhes neste momento para que sigamos acorrendo esse soplo do Espírito e vivendo essa experiência aqui e mais allá, para a glória de Jesus e para a sanidade e bendição deste mundo que sofre. Así es. Ok. Ruth, da tus palabras finales. ¿Cómo podemos cerrar esto? Esta experiencia linda de compartir con estas hermanas maravillosas, dándole de nuevo gracias a Dios por estar aquí y agradecer, ¿verdad? La presencia de todos que han tenido sus oídos para escucharnos. Y ahora vamos a dialogar después de este momento. ¿Y qué puedo decirles? Sigamos adelante. Todavía no hemos terminado el camino, el trabajo. Todavía hay tareas que realizar, que hacer. Y hay un canto, ¿verdad?, en que nosotros cantamos mucho que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí a poseer la tierra que nos ha dado. Así que en este reto, ¿verdad?, de hacer que las mujeres se sientan empoderadas, ¿verdad?, sigamos adelante, porque Dios, ¿verdad?, es el que nos ha llamado, porque Dios es el que camina con nosotras y tenemos mucho que aportar todavía a la misión y a la visión de la iglesia en este mundo. Así que hermanas y hermanos también, sigamos adelante, que como dicen por ahí, para atrás ni para agarrar impulso, sino que siempre con la mano en el arado para adelante. Que el Señor nos bendiga a todos y a todas. Doris, es tu turno. Igualmente, agradezco este espacio tan importante y esencial en un tiempo, ¿verdad?, de retos y de cambios. Ha sido un privilegio, realmente un privilegio compartir con ustedes y ha sido una renovación para mi corazón y mi vida. Simplemente termino con las palabras de un cántico: que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Excelente. La esperanza viene precisamente de nuestro Señor, de ese Amén. Dios que quiere llegar a ti. Así que, hermanas y hermanos, todas las palabras han sido dichas: que no caiga la esperanza, porque hay vida,
hay posibilidad, Amén. porque el Señor nos acompaña, que Dios les Así es, acompañe. así es, muchísimas gracias. Queremos agradecer la participación de nuestras panelistas. Gracias por abrirse con toda la audiencia, con todos nosotros en esta tarde, permitiendo este acercamiento a lo que son y lo que hacen en el reino de Dios. Muchas gracias, Dori. Muchas gracias, Sasta. Muchas gracias, Ruth. Que Dios les bendiga. A ustedes no se muevan de ahí porque ahora vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas de manera directa con estas panelistas. Dios les bendiga.